33 minutos y durante los últimos días y semanas, y en realidad hace meses, vemos que en la agenda nacional, sobre todo en los medios de la región, viene hablándose este fuerte impacto que está causando la bajante del río Paraná. Ahora se suma, bueno, el tema de los humedales, la necesidad de también de proteger los humedales en nuestra región. Y en torno a esto hay una iniciativa en la Cámara Baja referido a específicamente a la regulación del uso del río Paraná. Se trata de un proyecto presentado por la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Blanca Osuna, para crear la Comisión Administradora del Río Paraná. Y está en línea la diputada Blanca Osuna, a quien agradecemos este tiempo, la posibilidad de charlar con la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Blanca, muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas, Susana Babi, la saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y al equipo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco de esta iniciativa. Como ustedes bien decían, el río Paraná en estos últimos tiempos ha sido motivo de intercambios, de publicaciones, de debates. Por un lado, por la culminación de lo que ha sido la concesión con la empresa Hidrovía para el uso del canal troncal del río como vía de transporte fluvial, y al mismo tiempo por esta situación gravísima que todos vivimos, quienes estamos viviendo en la zona ribereña del río y en otros lugares también, porque evidentemente el problema es tan agudo que ha sido motivo de diversas publicaciones, que es la bajante extrema, superando todas las marcas que en la historia, al menos reciente del río, y donde constan estudios sobre el mismo, ha tenido. Es por eso, entre muchas otras cosas, que promovimos en base a un proyecto de ley la conformación de la Comisión Administradora del Río Paraná. La verdad que en los estudios previos a esa formulación nosotros registramos varias cosas. Objetivamente los problemas a los que hacíamos referencia, pero también que cuando uno ve en un mapa de la Argentina qué sucede con las cuencas hídricas que se comparten, más de una provincia, 2 o 3 o más, en todas, absolutamente en todas, en la Argentina, desde Jujuy hasta Santa Cruz, desde Mendoza hasta la provincia de Santa Fe, hay entes interjurisdiccionales que administran estos ríos. El río Juramento Salado, el río Desaguadero, el río Bermejo. Hablamos, si tuviese que nombrar cada uno, diría, bueno, y la lista es grande, tiene que ver con los ríos de la Argentina. Ahora, diputada, antes de... conforma ahí comités de cuencas. Sí. Antes de avanzar ahí, pensaba el río, las particularidades que tiene el río Paraná, ¿no? Primero porque es un río inmenso, pero además es un río compartido con Paraguay. ¿Cuáles son las diferencias que tendría esta comisión con la comisión que ya funciona, que es la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del río Paraná? ¿Cómo convivirían, digamos? Claro, creo, por un lado, sí existen comisiones en ríos, como por ejemplo el Río de la Plata, esta a la que usted refiere, o el río Uruguay, que son ríos que se comparten con otros países. El caso del Paraná, no solo con Paraguay, sino con Brasil. Entonces, lo que nosotros planteamos es que, por un lado, están estas comisiones
que tienen una dependencia con Cancillería, sin participación de las provincias, y que en realidad lo que hacen es redefinir algunos acuerdos entre países que comparten los ríos. Pero las provincias, según la Constitución argentina, tienen el dominio de los bienes naturales. El río Paraná, en su importancia, en su envergadura, no solo que es el más importante de la Argentina, sino de la región, excediendo la Argentina, digo, en América Latina, es uno de los ríos más importantes también del mundo. Entonces creo que justifica ampliamente el tener el contar con una comisión administradora que sea un ente de derecho público y que coordine políticas ambientales, económicas, sociales, y el óptimo cuidado y aprovechamiento racional del río, porque en realidad el río no solamente que es un canal para la navegación fluvial, sino que provee de agua dulce, bueno, es área de recarga del acuífero guaraní, provee el agua de uso doméstico y para la producción. Hay además diversas situaciones que tienen que ver con la riqueza hípcola del río y con la biodiversidad que en el entorno y en toda la cuenca existe y que requiere de cuidado. Nosotros en estos momentos, yo lo estoy hablando desde la ciudad de Paraná, la verdad que es recurrente los incendios que se generan en la zona de las islas y en las zonas del delta y el predelta. Entonces, que las provincias, junto con Nación, las provincias que son ribereñas, participen de un ámbito que además tenga la posibilidad de contar con un consejo de participación comunitaria donde las distintas organizaciones, instituciones que están vinculadas al río por historia, por deporte, por turismo, por ambiente, bueno, puedan, y sobre todo los municipios que están en la costa del río, puedan expresarse también. Esta comisión a la que usted refería, con la cual ellos han tomado contacto inmediatamente porque estamos en una etapa donde lo que hemos hecho es hacer circular el proyecto y poder recibir opiniones, ideas, mejoras, digamos. Ellos plantean que le dan mucho valor al proyecto y tienen mucho interés además en que constituida una comisión entre las provincias y Nación pueda haber, junto con los organismos que cuenta, hay un ente además de la Cuenca del Plata, donde el río Paraná está de igual a igual con otros ríos, bueno, con el Paraguay, con el río Uruguay, con el río de la Plata, y la verdad que a nosotros nos interesa, por la envergadura del río, por los problemas que lo aquejan y por el impacto que eso tiene en las comunidades que habitamos su ribera, que haya acuerdos entre las provincias que estén vinculadas y la Nación, que estén vinculadas al cuidado, y que esas opiniones realmente sean tenidas en cuenta, ¿no? Si me permite agrego algo más. Todos hemos visto las consecuencias de la concesión a la empresa Hidrovía. La verdad que nosotros lo que vemos, y en esto el presidente de la Nación ha tomado una decisión importante, que es convocar a las provincias, que es escuchar sus voces. También tenemos registro que, digamos, el uso y el ejercicio de la administración que hizo esa empresa dejó fuera a puertos provinciales y privilegió puertos como el de Rosario y el de Buenos Aires, donde hubo un desarrollo muy particular de múltiples empresas que tienen poder en estas decisiones e influencias. A tal punto, nosotros no tenemos puerto, por ejemplo, Posadas no tenemos puerto. Claro, pero eso no significa que no sean considerados cuando
se habla del río. Claro. En mi ciudad, por ejemplo, en mi ciudad hubo puerto, hoy ya no hay puerto. El puerto es el lugar, digamos, es un lugar físico al que todos los paranaenses nos referimos, pero no se usa, pero bueno, no pero tiene movimiento comercial. Diputada, claro, usted claro, plantea digo, también un sí, fondo hay de compensación ambiental. ¿Cómo funcionaría? Digamos, ¿para qué está pensado? ¿De dónde surgirían el dinero para este fondo y de qué manera se destinaría? ¿Está pensado? Bueno, el proyecto lo que plantea es que la Constitución tenga la representación de en cada una de las provincias más un representante de la nación, que hay ahí además en el esquema un diseño de funcionamiento, de estructura, que la presidencia y la vicepresidencia le ejerzan las provincias, que la nación pueda tener una secretaría ejecutiva y que los recursos tienen que ver fundamentalmente de los presupuestos, el presupuesto nacional obviamente, y los aportes que las provincias pueden hacer. Entendemos además que es necesario la constitución de un fondo. En realidad de lo que se trata en el proyecto es de generar un ámbito contundente de coordinación de políticas que hoy muchas veces se ejercen, bueno, el Ministerio, por ejemplo, de Ambiente de la Nación viene desarrollando políticas ambientales donde está incluido el río, sus humedales. Bueno, pero lo que sucede es que muchas veces las provincias que desarrollan algunas políticas, caso el tema de la pesca, no hay una coordinación efectiva en momentos críticos de la pesca, o sea, de lo que sería algunas especies del río, se define veda total, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos nunca define veda total, define veda parcial, la provincia de Corrientes define veda parcial, la provincia de Chaco veda total, digamos, bueno, a ver, tiene que haber un ámbito de coordinación. La provincia de Misiones, el proyecto está firmado por legisladores que están en la zona litoral, entre ellos la diputada Cristina Brites de su provincia. Pero, por ejemplo, Misiones tiene una importante definición en materia de protección ambiental. No todas las provincias lo tienen. El ejercicio, además de esas normas, requieren de un cuidado y de acuerdos. En la ribera, los pueblos de la ribera del río Paraná, por ejemplo, no tienen tratamiento de sus efluentes cloacales. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto tiene en el río? Entonces, nosotros entendemos que acordar eso, definir inversiones, que la nación, orientar inversiones, que la nación hace en las provincias, pero que muchas veces en la no existencia de un ámbito similar a otros que existen en otras cuencas, ayudaría a que haya más coordinación y que las inversiones que se realizan tengan la potencia y orientación que este bien maravilloso que es el río Paraná hoy necesita para siempre, digo, porque todos sabemos lo que implica las consecuencias de los embalses que el río tiene en su curso superior. Bueno, esos son situaciones que hay organismos que deben coordinar entre países esas cuestiones. Pero bueno, pero las provincias también deben darse ámbitos de coordinación de estas cosas, ¿no? Diputada, me parece que hay antecedentes y fundamentos suficientes como para decir esto debe darse. Se llamará comisión, se llamará ente jurisdiccional, bueno, no importa, pero sea un ámbito, que es nuestra propuesta, un ámbito que coordine el trabajo entre las provincias de la ribera y que
y que tenga un enfoque integral para las políticas que el río necesita. La semana pasada hablábamos con un referente ambientalista también de esta temática y nos planteaba que ya con esta coyuntura de esta situación que está viviendo el Paraná deberían estar funcionando los comités de cuencas, por ejemplo, ¿no? Para una evaluación un poco más en profundidad de las afectaciones de la biodiversidad hasta, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con las poblaciones que viven del río y con el río también. ¿Eso se prevé? Pero lo que pasa es que el río Paraná no tiene comité de cuencas. Por eso decía, ¿por qué no tenemos un comité de cuencas? Se preguntaba. Claro. Claro, es el río más importante de la Argentina y no tiene comité, como tienen otros. Claro. Como tiene incluso. ¿Y por qué no tenemos comité de menores, cuenca? ¿Por qué no tenemos? Y porque no ha existido una política y evidentemente una vocación para definirlo, y porque evidentemente el uso que el río ha tenido en forma preponderante, digo, en términos económicos y que tiene que ver con la empresa Hidrovía, eso es una opinión personal, pero para mí eso también ha influido en la no generación de ámbitos de coordinación de diversas políticas, donde lo ambiental es importantísimo, pero también lo es el uso del agua para otras cosas, ¿no? Bueno, está visto como una ruta, no como un río, dirían. Está visto como, entonces, bueno, la verdad que a quienes usufructuaron el uso del río en relación a lo que es el transporte fluvial, evidentemente no le interesó y no se promovió el cuidado. Evidentemente también hay un déficit de las provincias, que son, yo me refería a ello, además, y lo hablábamos con legisladores y legisladoras en la conformación de la ley, es muy claro el artículo 124 cuando establece la responsabilidad de las provincias en relación a sus bienes naturales. Entonces, bueno, este es uno de los más preciados. Sí. ¿Qué pasaría, digamos, en las ciudades de las costas del río? Estamos hablando de millones de argentinos y argentinos que habitamos la costa del río Paraná y que nos proveemos de agua, pero además que hacemos uso del río como desaguadero de fluentes cloacales e industriales, sin tratamiento. Totalmente. Entonces, la verdad que pensar en que es necesario redefinir nuevas políticas en este tema y coordinarlas, ¿no? Y coordinarlas. Creo que ha llegado el momento de reaccionar sobre eso. Lo que hemos planteado con legisladores de Misiones, de Corrientes, de Chaco, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Provincia de Buenos Aires, en realidad es la vocación de instar a la formulación de una política que cuide ese bien maravilloso que no es inagotable. Evidentemente lo estamos viendo ahora. Diputada, queremos agradecerle este tiempo con la radio de la universidad y bueno, seguramente vamos a estar ahí también pendientes de cómo avanza este proyecto, porque bueno, en eso se va también nuestras vidas, ¿no? Y está bueno poder poner en la agenda, más allá de esta coyuntura tan gráfica y que nos impacta desde las imágenes y demás, pero bueno, hay otras cuestiones para mirar ahí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Blanca Osuna fue intendenta de la ciudad de Paraná, además de otros cargos, y legisladora nacional ahora. Por el frente de todos. Y este proyecto de ley, es una... me quedo aún con esto que ella decía, ¿no? Es impresionante que no haya un comité de cuenca. Sobre un río tan importante, y no solo nuestra y está a nivel latinoamericano, ¿no? Y está esta comisión mixta, que nosotros hemos hablado varias veces de la comisión mixta del río Paraná, que es una comisión con Paraguay que excluye inclusive a Brasil, porque ya en ese momento lo que estaba en discusión era la afectación de las represas sobre esta cuenca. Pero bueno, habrá que ver... Incluye también la voz de las provincias. Sí. Porque
Es que es previo... son otros intereses, como Supra, ¿no? Claro, y además hay que decirlo, en el 71 cuando se discutió este comité, creo que la propiedad de las provincias sobre este tipo de recursos, entre comillas, todavía estaba en discusión. Así que, pero después tampoco, como dice la diputada, los legisladores nuestros o las provincias como Misiones tampoco están disputando ahí ese derecho. Es momento de reaccionar. 8:54 minutos.